Si tienes una botella, puedes transformarla en una obra de arte. Voy a utilizar 3 colores para empezar el trabajo: un berenjena, un blanco y un amarillo un poco color huevo. Voy a darle una capa a la botella mezclando estos 3 colores para hacer una superficie un poco oscura, y así después las flores van a resaltar un montón. Voy a utilizar una brocha grande de pintor para acabar antes y que el trabajo sea más rápido. Después de haber hecho esta primera capa, voy a hacer una segunda capa mezclando el color berenjena con un poco de blanco. Voy a empezar con esta mezcla por los 2 extremos, en la parte superior y también en la parte inferior, para ir haciendo un degradado poco a poco y que la zona media de la botella sea un poco más oscura. Cada vez que me voy acercando un poquito más al centro, voy poniendo más berenjena en la mezcla para que el color se oscurezca. La pintura ya se ha secado y ya tengo la base preparada para ir empezando a pintar las flores. Voy a utilizar el amarillo con un poco de blanco y no voy a limpiar el pincel. Quiero que tenga restos del color berenjena para que las flores queden así de bonitas. Estoy utilizando un pincel plano, no demasiado grande. El tamaño del pincel va a depender del tamaño que queramos nuestros pétalos. Voy a hacer esta pincelada como estáis viendo. Se trata de hacer una pincelada limpia y suelta para cada uno de los pétalos. Como la pintura de color berenjena ya se ha secado y el pincel está cada vez más cargado con el amarillo y el blanco, lo que hago es descargar un poquito de ese color en el centro de la flor y después cargo el pincel otra vez con el amarillo y el blanco y continúo haciendo esta pincelada. De esta forma el resultado es mucho más bonito, ya que tenemos más riqueza de color en cada uno de los pétalos. Voy a seguir repitiendo la misma operación en cada una de las flores y, como veis, no lavo el pincel con agua. Lo que hago es limpiarlo en un papel para descargar el exceso de color berenjena. Después vuelvo a cargar el amarillo con el blanco y continúo haciendo pinceladas. Algo a tener en cuenta a la hora de hacer flores, y para que quede mucho más bonito, es que no todas las flores estén mirando hacia el mismo lado, que tengan diferentes posiciones, que una tenga la parte superior, los pétalos sean más grandes y los de abajo más pequeños, las que están a la derecha que tengan los pétalos de la derecha más grandes y los que están acercándose al centro más pequeños, y así sucesivamente. Esto le va a dar muchísima riqueza a nuestra pintura. Las flores más importantes, las que están en la parte central de la composición, tienen más luz, tienen más luminosidad y el color es más intenso. Ahora voy a hacer unas flores que están escondidas, que están más lejanas, detrás de esas flores principales. Para estas flores lo que hago es mezclar el color berenjena con un poquito de blanco, hacer medias flores y flores que tienen un color más apagado. Así vamos a darle profundidad a la composición. La parte central de las flores necesita tener un poco de vida, así que voy a utilizar 2 colores, un verde ácido y un verde un poco más oscuro. Estos verdes los voy a mezclar también con un poquito de amarillo y blanco. Utilizo un pincel fino y redondo para hacer los pistilos de las flores. Primero empiezo con un color más oscuro, utilizando los verdes, depende de cada flor
utilizo un color más claro, más oscuro, no todos los pinto del mismo color o de la misma intensidad, pero siempre empiezo con el color más oscuro y después voy haciendo los pistilos sobre los que he hecho anteriormente con un color cada vez más claro. Esas flores que he pintado más lejanas, con colores más oscuros, lo que hago es no darle tanta luz a los pistilos. En este caso solamente estoy utilizando los colores verdes y dejo aparcados por un rato los amarillos y los blancos. Ahora voy a volver a utilizar el pincel fino, redondo de punta muy fina, para hacer los tallos de las flores con el verde más oscuro. En algunas ocasiones lo voy mezclando con el verde más claro y voy haciéndole un tallo a cada una de las flores que llega hasta abajo, pero no tienen que ser demasiado claritos, tienen que ser un poco oscuros para que no sean demasiado protagonistas en esta composición. En los tallos que he pintado y utilizando el mismo pincel con los dos tonos de verde, voy a hacer algunas hojitas para darle más riqueza todavía a estas preciosas flores. Le voy a dar un toque especial a esta botella. En la parte de arriba, en la boca de la botella, en el cuello, le pongo un poco de paja seca y una capa de barniz brillante y el resultado espectacular. No olvides dejarme tu like, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.